Muy buenos días, queridos hermanos. Y antes de comenzar con la reunión de recordación del Señor Jesucristo, a través de los símbolos del pan que nos habla de su cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros, donde el Padre Celestial cargó en él el pecado de todos nosotros que nos condenaban, y del vino, símbolo de su preciosa sangre que fue derramada para limpiarnos de aquellos pecados que nos llevaban a la condenación eterna también. Y antes de que participemos, quisiera compartir con ustedes en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 44 hasta el 50, compartir una bella historia muy parecida a la nuestra, que nos dice así su palabra. Son palabras del Señor Jesucristo y dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Dije bella historia porque es muy parecida a la nuestra. Si leemos desde el verso 36 al 50, podemos apreciar en esta historia que Simón el fariseo o el leproso, como dicen los otros evangelistas, lo invitó a su casa a comer al Señor Jesús y él fue. Y esta mujer, que era pecadora como nosotros, sabiendo que el Señor iba a la casa de Simón, fue. Y nos dice su palabra que esta mujer llevó en sus manos un frasco de perfume de alabastro. Según los historiadores, un ungüento muy costoso. Se presentó así delante del Señor y inmediatamente ella, al nivel del piso, abrazó los pies del Señor y nos dice su palabra que lloraba continuamente y regaba con sus lágrimas los pies del Señor. Una actitud de humildad, una actitud de esperanza de parte de esta mujer en la persona del Señor Jesús. Como leímos, una mujer pecadora, una mujer que usaba su cuerpo como herramienta de trabajo. Era lo que hacía. Como trabajé en muchos lugares en el país, conocí la situación de estas personas y les puedo asegurar que había mucha tristeza y angustia. A muchas de ellas les prediqué el Evangelio y Dios quiera que muchas hayan conocido al Salvador Jesús, como lo hizo esta mujer. Lo que más me llama la atención en este caso, y supongo
de que ella anhelaba tener una vida distinta, una vida de esperanza, una vida donde pudiese ser vista como una persona normal, pero no era posible por la vida que llevaba. De modo tal que ella fue a ver al Señor Jesús y tomó esa actitud de humildad y se humilló a los pies del Señor Jesús, a esos benditos pies que caminaron por esos lugares pregonando esa preciosa verdad que traía esperanza. Ella la quería. Recibió críticas. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como leímos del verso 24, le dijo a Simón, se refirió acerca de esta mujer y le dijo, esta mujer ha hecho lo que vos no hiciste. Ella había mostrado un grado de humildad tal que quedó mal Simón el fariseo, porque él en ningún momento fue atento con el Señor Jesucristo, ya que había sido invitado por su persona. Pero esta mujer quería algo distinto en su vida y lo logró, no por mérito propio, sino que el Señor Jesucristo, que conoce los corazones, que conoce el de ella, conoció el de ella como conoció el tuyo, querido hermano, y el mío. Y el Señor Jesucristo le dijo a Simón que la persona a quien han sido perdonados muchos pecados, mucho ama. Y a la persona que se le ha perdonado poco, poco ama. Pero a esta mujer que fue en esa actitud, deseando de que su vida cambiara, cambió como cambió la nuestra. Y nos dice su palabra que algo maravilloso, por eso dije que una bella historia parecida a la nuestra. Lo que te dijo a vos, hermano o hermana, un día, cuando el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, como le dijo esta mujer, tus pecados te son perdonados. Y finaliza este pasaje diciéndole el Señor, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora lo rescatable de esto es que esta mujer, cuando lo fue a ver al Señor, no fue con las manos vacías. Y queridos hermanos, nos aprestamos una vez más en este domingo a recordar el sacrificio de nuestro bendito y amado Salvador, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y estoy seguro de que Él desea que vayamos a verlo, no con las manos vacías, sino llevándole algo en gratitud por algo que hizo a nuestro favor y que es para la eternidad. Esta mujer hizo un sacrificio económico porque se lo quiso llevar al Señor. Ungió sus pies con perfume, mostrando su gratitud a alguien que cambió su vida. Es un domingo más. Vamos a su casa y lo hacemos en adoración porque merece nuestra adoración, nuestro reconocimiento, pero también, queridos hermanos, al Señor le agrada que también le demos en aspecto económico lo que Él merece, para que su nombre sea conocido por muchísimas personas que como nosotros un día estuvimos descarriados, muertos en nuestros delitos y pecados,
pero que con nuestra ofrenda de amor para su obra, que el destino final es para los hermanos que trabajan a tiempo completo, predicando el nombre del Señor Jesucristo, pueda ser usado justamente para la extensión del reino de los cielos. Esta mujer no fue con las manos vacías. Hizo una inversión. Y ¿saben? Aunque en este caso fue un perfume, la casa se llenó de él y muchos disfrutaron de ese ungüento que sin duda alegra el corazón, como dicen Proverbios. Hermanos queridos, es un domingo más. No solo tenemos que traer la verdadera oración, el reconocimiento hacia nuestro Salvador, sino también ofrendar de lo que Él nos da continuamente en lo económico, con un fin maravilloso, que es que muchísimas personas puedan conocerle como lo conocimos nosotros un día. Que el Señor nos bendiga y que podamos gozarnos en esta mañana al reconocer su grandeza, su amor y su misericordia manifestada hacia nosotros. Bendiciones. Por tu misericordia, que hoy libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Misericordia, que hoy libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Y solo en ti yo salvo soy. Hoy lleno está mi corazón, es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame, yo de tu mano no me soltaré. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, solo en ti, Señor. Solo por tu misericordia, que hoy libre soy. Oh, no hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Y solo en ti yo salvo soy. Hoy lleno está mi corazón, es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame, yo de tu mano no
así es el poder de tu amor. Y solo tu gracia liberó mi corazón. Y solo en ti yo salvo soy. Solo en ti. Lleno está mi corazón. Es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame. Yo de tu mano no me soltaré. Yo confío en ti. Yo confío
Hola, buen día a todos y gracias por la invitación para compartir la palabra en esta oportunidad, y un saludo desde el sur para todos ustedes, y siempre los llevamos en el corazón, nos acordamos de ustedes y esperamos que ustedes oren por nosotros oramos también por ustedes. Deseamos compartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Yo les invito a que busquemos en el libro de Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18, a partir del verso primero, y vamos a leer hasta el versículo 6. Es un pasaje bastante conocido en la iglesia por nosotros, los que leemos la Biblia, y tal vez haya alguna persona que no conoce este pasaje, o tal vez los niños vienen creciendo y tienen necesidad de aprender de la palabra de Dios. Dice así Jeremías, capítulo 18, versículo primero: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es interesante la lectura, y tendríamos que leer bastante más por el contexto. Tiene que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Pero me gustaría que nosotros pudiéramos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Es interesante poder ver la actividad, el trabajo que hace un alfarero. Y me acuerdo cuando fuimos al norte hace 2 años, a Jujuy, nos llevaron en una salida, un hermano misionero nos llevó hasta un lugar donde se vendían todas estas cosas que hacen los alfareros. Es una casa grande, una industria importante, una fábrica importante. Y la sorpresa más grande que tuvimos nosotros fue que nos dejaron ir a ver cómo se fabricaban todas aquellas vasijas, todos aquellos elementos, donde trabajaban en el fondo, era el taller prácticamente. Y ahí pudimos ver todo el proceso, como aquella montaña de arcilla amasada previamente, donde se le sacaban todas las impurezas. Se le daba un tratamiento especial a la masilla. Luego eso pasaba a manos del alfarero y ahí tomaba un poco de la masa y de un golpe seco, firme, lo ponía en el centro de la rueda, y comenzaba a girar. Era notable ver cómo aquel artesano, aquel alfarero, lo práctico que era para empezar a darle forma. Se mojaba las manos, introducía sus manos dentro de la masa, iba tomando consistencia, iba tomando fuerza, iba tomando forma. Y cuando uno veía que ya prácticamente uno diría, bueno, ya está todo, él nuevamente metía la mano adentro y seguía trabajando para darle el grosor que quería, la forma que quería, y iba saliendo todo algo muy interesante, muy lindo, hasta que terminaba su obra, y eso lo ponía en un lugar, en una madera, para que se fuera secando. Como buen cristiano me había puesto al lado del muchacho que trabajaba, y le quería yo decir de que en la Biblia había una lección muy interesante sobre este pasaje que hemos leído, de el trabajo de un alfarero, cómo trabaja en el torno, cómo trabaja
allí, ¿no es cierto?, en su lugar de trabajo. Acá dice la Biblia, trabajaba sobre la rueda. Y la charla iba linda, pero me dice, de golpe me corta con amabilidad y me dice este muchacho, dice, yo soy evangélico, yo soy creyente. Así que me había dejado hablar a ver qué era lo que yo decía de lo que decía la Biblia. Y entonces al último terminamos abrazados a media porque estaba todo sucio, lleno de barro, ¿no es cierto?, del trabajo propio, pero ahí era muy interesante poder ver cómo trabajaba en la rueda, cómo metía sus manos, cómo le daba forma, cómo aquella masa, aquel barro era dúctil en las manos de aquel que sabía. Los que estábamos mirando no sabíamos en qué iba a terminar todo aquello, porque realmente la vasija, la forma, el alto, el ancho, estaba en su mente, en su cabeza. No estaba en la mente nuestra, estaba en la mente de él. Ahora, aquella vasija luego pasaba a un periodo de secado de que se estacionaba. Luego pasaba a otras mesas de trabajo donde había chicas que hacían toda una serie de dibujos con tintes y no terminaba allí. Nosotros hubiéramos dicho, ya con esto está lindo. Pero eso luego iba al patio, y ahí en el patio estaban los hornos, y en esos hornos a altas temperaturas se metían aquellas vasijas, aquellos cacharros, y luego se vitrificaban, y aquella pintura, aquellos dibujos que habían hecho aquellas señoritas con tanto esmero y delicadeza, se quedaban firmes. Y una vez leí de alguien que preguntó, bueno, ¿hasta cuándo dura aquel dibujo? Y le contestaron, hasta que la vasija se rompe. Hasta que la vasija se rompa. Fue una experiencia linda de poder ver el trabajo de un alfarero. Ahora nosotros hemos leído en la palabra del Señor, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías era el profeta. Levántate y vete a casa del alfarero y allí, o sea, en la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Para empezar, podríamos decir que aquel barro podría hablarnos de la humildad. Aquel barro no se resiste a la mano del alfarero. Había buscado en un diccionario y dice que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Es un valor opuesto a la soberbia. Aquel barro podría hablarnos, aquella arcilla nos podría hablar de la humildad, de dejarse sin resistencia a que trabaje el alfarero para llegar a ser lo que tiene en mente el alfarero. La humildad del barro que no se resiste. Y yo estaba pensando, ¿cuántas veces nosotros nos resistimos a la actividad del alfarero en nuestras vidas? Nuestro alfarero divino es tal vez la actividad más antigua, ¿no es cierto? La más vieja. Adán y Eva, o Adán, mejor dicho, fue formado de la tierra. El alfarero divino le dio forma y le dio hálito de vida. Nosotros también estamos siendo trabajados por nuestro Dios, y Él quiere hacer de nosotros piezas únicas. No una serie de piezas todas iguales. Tenemos la posibilidad de ser el barro secado al sol, con una forma definida, a lo cual nosotros lo podemos llamar una maceta. Pero también se encuentran algunas cosas muy delicadas, casi transparentes, que es la porcelana. Y la porcelana, su inicio lo tiene también en la arcilla. En un trabajo que tuvo que padecer, pasar por las manos de aquel que dibuja, las manos del alfarero primero, y luego el fuego a muy alta temperatura para que se vitrifique y para que quede algo hermoso. Ahora, yo estaba pensando, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser para nuestro Dios? ¿Qué quiero ser para mi Dios, para mi alfarero divino? Quiero ser una maceta para adornar el cielo. Yo creo que el Señor quiere hacer de nosotros piezas únicas, piezas valiosas, piezas hermosas.
Y todo depende de la capacidad que tengamos en nuestra humildad de dejar que Él trabaje en nosotros. El alfarero a veces trabaja metiendo sus dedos, apretando, creando circunstancias que nosotros diríamos, bueno, que pare, que no meta tanto la mano, que no ensanche, que no apriete, que cuántas cosas podríamos decir. Pero el barro, en esa humildad, deja que el alfarero trabaje. Y querido, hemos leído aquí que el Señor le dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y allí, en su casa, te haré oír mis palabras. Yo estaba pensando en esto. ¿Por qué el Señor no le dio todo el mandamiento, la enseñanza, o todo lo que Él quería mostrarle a Jeremías en el lugar donde estaba? Tiene que haber una obediencia. Y en esta obediencia se tuvo que levantar del lugar donde Él estaba. Es el lugar para ir a oír su voz, la importancia de la iglesia. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, circunstancias, momentos complicados, difíciles, donde realmente nunca nos habíamos imaginado que podríamos llegar a pasar por estos momentos, donde cada uno está en su casa, recibiendo la palabra. Decía un hermano los otros días, la gran preocupación de muchas iglesias, cómo los metemos adentro de vuelta cuando esto se solucione, si es que se va a solucionar pronto o no, no lo sabemos. Los mismos que antes no iban a la iglesia son los mismos que ahora muchas veces no se conectan. Y nos trae preocupación. Ahora la preocupación grande es la preocupación mía, si realmente yo estoy dejando que el Señor me hable en el lugar donde estamos. Tenemos posibilidad de contactarnos, de estar juntos, y es una manera de levantarnos e ir a la casa del alfarero a escuchar su voz, a escuchar su palabra, para que de esta forma podamos nosotros escuchar la voz. Y dice en Juan capítulo 5, versículo 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Estoy leyendo en otra versión, en la 60. El que oye su palabra, el que oye y cree. Es en la casa del alfarero, es los momentos donde podemos disfrutar junto a los hermanos. Tenemos que tener esta obediencia, este deseo de ir a la casa del alfarero a escuchar. Ahora, el Señor no le dijo nada de todo lo que representaba aquello que estaba mirando. Lo primero que tuvo que hacer Jeremías es descender, y dice que aquí, estoy en el verso 3, él trabajaba sobre la rueda. Y descubre algo en el verso 4 muy interesante, que dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. No dice aquí que la vasija se cayó al suelo y que la juntó y la tiró al resto del barro, o esto no sirve más. Dice la escritura que se echó a perder en su mano. ¿Por qué se echó a perder en su mano? Porque sin lugar a duda, aquel barro no soportó, o tenía impurezas o cosas en las cuales se echó a perder, se rompió. Y estando ahí en su mano, dice que volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y ahora viene entonces, a partir del verso 5, viene la explicación, y dice, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo. Primero puso el ejemplo, obediencia primero, el ejemplo después, la aplicación posterior. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquel barro representaba a Israel. ¿Cuántas veces se echó a perder? Se echó a perder en las manos. Ahora nosotros decimos, qué bárbaro este pueblo, rebelde, contradictor, siempre protestando. Y yo me preguntaba si nosotros no somos iguales o somos peores. ¿Cuánta enseñanza en el Nuevo Testamento tenemos para nuestras vidas?
¿Cuántas veces nos hemos quebrado y roto en las manos del alfarero y Él no nos desechó, no nos tiró, sino que comenzó a trabajar de vuelta y comenzó una obra de vuelta? Estoy pensando en cuánta gente pasó por nuestras congregaciones y las cosas de este mundo, las cosas secundarias, fueron más importantes para ellos que las cosas de Dios. Sin embargo, aquel que quiere y quiere volver al centro del camino, este alfarero divino quiere trabajar de vuelta para hacer otra vasija según le parezca mejor hacerla. Tenemos que descender a la casa del alfarero para escuchar su voz, que es lo que él nos quiere hablar. Y en esa voz, es una voz que trae salvación. El Señor tuvo que decir en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Palabras fuertes sin lugar a duda. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y ustedes no hacen lo que les digo. Voy a decirle a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Estaba bien construida. Había un trabajo previo, buscar la roca, asentar el cimiento. Ahora, dice, en la vida de los hijos de Dios, en la vida nuestra, en la vida de los creyentes, no dice que no vamos a tener inundaciones, torrentes, vientos, pero lo que dice la Escritura, que cuando vino la inundación, en aquel que había hecho su casa bien ahondada, que llegó a la roca, que puso ahí su cimiento, dice que vino la inundación, vino el torrente, azotó la casa, pero no pudo hacerla tambalear, no la pudo voltear. ¿Por qué? Porque estaba bien fundamentada, estaba bien construida. La voz del Señor nos trae salvación. Tenemos que tener la humildad de escuchar su voz y dejarnos guiar por Él. Ahora, claro, edificar una casa sobre la arena o sobre la tierra se cava mucho más rápido, pero el resultado final no será el mismo. El tema de la vida del creyente no es cómo comienza, sino cómo termina. Recordamos a una gran persona que fue Salomón, que cuando Dios le pídeme todo lo que me quieres pedir. Y aquel muchacho, no tan muchacho, pero era un muchacho, era joven, él pide sabiduría e inteligencia. Y el Señor le agradó y dice, porque me has pedido esto, no me has pedido la vida de tus enemigos ni otra serie de cosas, yo te voy a dar esto y también te voy a dar lo que no pediste. Hay una mano bondadosa de nuestro Dios. Si el Señor te pidiera y te dijera en esta noche, pedime lo que quieras, ¿qué me quisieras pedir? Ojalá seamos sabios en pedir sabiduría, porque necesitamos sabiduría cada día. Necesitamos ser humildes. ¿Para qué? Para tener esta posibilidad de estar en las manos del alfarero y dejar que Él trabaje en nuestras vidas. No poner nuestras prerrogativas en primer lugar, sino dejarlo que Él trabaje. Ahora, ¿queremos humildad? ¿Queremos humildad? Si queremos humildad, tenemos que descender a la casa del alfarero. Tenemos aquí lo que Jeremías, al obedecer la voz de Dios, al obedecer la voz de Jehová, en primer lugar hemos dicho que vio el trabajo. Yo me lo imagino ahí apoyado tal vez, allí sobre la puerta, mirando silencioso qué era lo que estaba haciendo. Tal vez él conocía. Lo que desconocía era que aquello que estaba haciendo se iba a romper en las manos del alfarero. Vio el trabajo, vio la obra que hacía y vio cómo se echaba a perder. Pero vio una tercera cosa, que comenzó a hacerlo de vuelta. Y tal vez se vio a sí mismo y encontró que no había llegado a ser, tal vez, lo que el alfarero quería de su propia vida. Hermano, ¿nunca te ha pasado de que cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, nos decimos cuánto que nos falta todavía para llegar al modelo? A veces la vara pareciera muy alta. El Señor le dijo a los discípulos, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres.
Había que abandonar y dejar todas las cosas cotidianas de ellos, todo lo que hacían. Yo sé que eran hombres especiales en este sentido, y tal vez hoy el Señor no nos dice, abandonad todo y seguime. Pero hay cosas que el Señor nos ordena, hay mandamientos que el Señor pone en nuestra vida, los cuales tenemos que obedecer. El Señor dijo, síganme. ¿Le estamos siguiendo al Señor? ¿Cuántas oportunidades tenemos hoy en día? A pesar que no vamos a la iglesia física, la iglesia de Cristo está viva, más viva que nunca. Tenemos que aprovechar todos estos medios para llegar. Antes repartíamos tratados, ahora no podemos repartir tratados. Ahora lo que podemos hacer es comunicarnos con aquellos que conocemos y con la posibilidad, así como suben tantas otras cosas que no tienen ningún sentido. Qué lindo poder mandar un mensajito, un texto, algo, alguna conversación. Necesitamos ir a la casa del alfarero para darnos cuenta que el Señor quiere hacer algo especial en nuestra vida. Cuando se rompió aquello en las manos del alfarero, ¿se había perdido todo? No. ¿Estaba en las manos del alfarero? Sí. ¿Aún estamos nosotros en las manos de Dios? Sí, si somos los hijos de Dios, estamos en sus manos. ¿Qué hizo el alfarero? ¿Tiró la masa? Decimos no. ¿Desechó la vasija? Decimos no. La rehizo. Hermanos, si estamos alejados del Señor, volvamos de vuelta a la mesa de trabajo del alfarero para que Él haga con nosotros una vasija nueva. La vasija de barro que Él hacía se echó a perder y volvió y la hizo otra vasija. Necesitamos humildad, hermanos, para ir a la casa del alfarero, a la casa del Señor. El alfarero no es el anciano de la iglesia ni el líder. El alfarero es Dios mismo, utilizando a débiles hombres como somos para poder enseñarnos los unos a los otros, para poder transmitir la palabra de Dios y recibir la aplicación por el Espíritu Santo. Ojalá seamos fieles en lo que transportamos, en lo que decimos, que podamos tener la transparencia de la palabra de Dios y nunca atribuirnos glorias que no nos pertenecen. Cuando Jeremías fue llamado a ir a la casa del alfarero, no fue invitado para que viera todo allí en los estantes, todas las obras que había hecho anteriormente, todas las vasijas hermosas o no hermosas que podían estar en aquel lugar esperando un cliente. Él fue invitado a ver el trabajo del alfarero. Y a veces nosotros creemos que ir a la iglesia tenemos que ir cuando tenemos que ir para considerar el siervo de Dios que toca hablar o está de turno o le toca hablar en cada oportunidad. Y evaluamos si vamos a ir o no vamos a ir conforme a quien está en la lista. El Señor no nos dice, fíjate los que están en eminencia o fíjate aquellos que tienen una trayectoria así o asá. El Señor puede hablar por débiles hombres. El Señor nos puede hablar a través de un niño. El Señor nos puede hablar de muchas formas. Los niños observan a los jóvenes los matrimonios jóvenes a los más viejos. Y ahí en la punta estamos nosotros, los más viejitos. Y ojalá hayamos corrido bien la carrera. Y que nuestro final sea para la gloria de Dios. No para nuestra gloria. No para jactarnos nosotros. Estamos en la carrera. Ojalá hayamos dejado marcas a los que vienen atrás. Cada uno está dejando una marca. Y tú, joven, ¿estás dejando alguna marca para los niños que vienen creciendo? Que puedan decir el día de mañana, ellos me mostraron un camino, una manera de vivir. Ellos me mostraron historias. Bajaron en su lenguaje al lenguaje nuestro para que pudiéramos entender la palabra de Dios. A veces conocemos al Señor solamente en superficie porque no queremos comprometernos demasiado. Nos conformamos a lo que somos. Decía una persona, yo con ser cristiano ya me conformo, con ser un hijo de Dios y que mis pecados ya han sido perdonados, ya estoy más que satisfecho. El Señor nos dice escudriñad las Escrituras. El Señor nos dice que tenemos que indagar, porque así no vamos a ser engañados ni llevados por todo viento de doctrina, ni toda filosofía o toda idea humana, sino que vamos a poder tener
nuestros pensamientos bien fundados, nuestros cimientos sobre la roca que es el Señor. Necesitamos humildad, claro que sí, pero también necesitamos ir a la casa del alfarero, no a mirar lo que ya hizo en otros, sino poder descubrir lo que Él quiere hacer en nosotros y ver el trabajo del alfarero allí en la mesa, Ir a la casa del alfarero con humildad, mirar nuestra condición con toda sinceridad, poder oír su voz, lo que Él quiere hacer con nosotros y estar dispuesto a hacer lo que Él nos manda cada día. Tal vez sea una pequeña tarea, una pequeña obra, pero que cuando Él nos necesite podamos estar allí listos. ¿Para qué? Para hacer la buena obra de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta meditación. Pocas veces consideramos al alfarero trabajando en nuestras propias vidas. Tenemos que bajar a pensar que realmente es Él el que quiere trabajar en mi vida. Que tengan un hermoso día. Gracias por la invitación y el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque una vez más pudimos compartir su palabra que llegó a nuestros corazones. Agradecemos también a Augusto, Usina, también desde el sur, que compartió la palabra del Señor. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo y gracias por tomarse el tiempo de compartir también con nosotros la palabra de Dios. Quería solo agregar un texto ahí en Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno que podamos estar en las manos del Señor y que Él moldea nuestra vida y que Él es el que nos cuida, nos guía, nos sustenta y nos sostiene. Gracias por compartir este tiempo y nos estamos viendo en la próxima transmisión.